Buenas tardes, apreciables inversionistas, espero se encuentren excelente. Bueno, pues este es el primero de una serie de videitos que les prometí por el tema del viernes pasado y me gustaría ir directo a materia, ¿no? Vamos a platicar del activo libre de riesgo. La primera pregunta que hacemos regularmente es, ¿existe esto? O sea, ¿existe algo tan bueno como para decir que no tenga riesgo? ¿Una inversión libre de riesgo? Y la respuesta completa es sí y no. ¿Por qué sí? Bueno, platiquemos un poquito de los CETES, ¿no? CETES aquí en México. Estamos en México y bueno, vamos a hacerlo aplicándolo directamente en un ejemplo. Los CETES son un instrumento que se llama Certificado de la Tesorería de la Federación aquí en México. Son emitidos por el gobierno federal y son de corto plazo. Aquí tenemos unas características en pantalla. ¿En qué consisten básicamente los CETES? Los CETES es, digamos, entre comillas, prestarle dinero al gobierno federal de México para poder llevar a cabo pues sus proyectos o su gasto corriente. Sabemos que el gobierno pues recibe sus ingresos principalmente de el cobro de impuestos. Sin embargo, no siempre ese cobro de impuestos es constante o en las formas en las que el gobierno lo requiere. Entonces, eso te genera temas de liquidez a nivel gobierno federal y para eso son los CETES, ¿no? Los CETES ayudan ahí a ese financiamiento. Entonces, bueno, ¿se consideran libre de riesgo? Sí, libre de riesgo de contraparte. En administración de riesgos, cuando estudian administración de riesgos en algunos periodos más, en algunos semestres más, hablarán sobre esto de riesgo de contraparte. ¿Qué es contraparte? Es pues quien la otra parte, valga la redundancia. Es decir, yo pongo mi dinero en CETES, que la contraparte, mi contraparte en este caso es el gobierno federal. ¿Por qué es libre de riesgo de contraparte? Cuando yo invierto, por ejemplo, en un banco, que pongo mi dinero en el banco, que lo pongo en acciones, que la pongo en bonos privados de empresas, que lo presto a alguien más, etcétera, siempre existe el riesgo de que no reciba mi dinero de vuelta. Sí, es cierto, no es lo mismo prestarle al amigo de la esquina que prestarle a una gran empresa o a un gran banco, pero a pesar de eso existe el riesgo de que por alguna razón, no necesariamente una razón dolosa, no me paguen de vuelta y no reciban mi dinero, el dinero que invertí y mucho menos el rendimiento que me prometieron. En el caso de los CETES esto no existe porque los CETES digamos, los solventa, los paga el Banco de México. Y el Banco de México, el Banco Central de nuestro país, tiene la facultad de imprimir dinero, a diferencia de un banco comercial, no sé, Banorte, Banamex, etcétera, ¿no? O menos una empresa o una persona, ¿no? Individual. Nadie de ellos tiene la facultad de imprimir dinero, pero Banco de México sí la tiene. Y eso es una gran ventaja, porque Banco de México puede imprimir el dinero a su voluntad. Evidentemente no se pone a imprimir dinero como loco, o no es lo deseable, porque eso generaría mucha inflación. Sin embargo, la idea es esa, ¿no? La idea es que el Banco Central nada ni nadie le puede impedir imprimir lo que nos prometió. Así que bueno, con eso puede pagar ese préstamo que le hicimos. Así que por eso se considera libre de riesgo de contraparte. El Banco Central, el Banco de México, nos va a pagar lo que nos prometió. Sí o sí. La única manera en la que no es que exista algún tipo de revolución y que derroquen el banco o una cosa de ese estilo, que pues es algo que ya trasciende el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, mientras existe un Estado de Derecho, es decir, leyes, constitución que nos rigen, el Banco de México te va a pagar sí o sí porque solo imprime dinero y ya está. No importa la situación en la que estemos. Son instrumentos, se llama mercado de dinero, en finanzas le llamamos mercado de dinero a este tipo de instrumentos que son de un plazo de un año o menor. Los CETES cumplen esa característica, son de 28, 90, 180 y 360 días, es decir, el año prácticamente. Entonces hay 4 plazos por ahí que son menores que un año. Tienen un valor nominal de 10 pesos
Es decir, digamos que si los CETES son papelitos, esos papelitos en su carátula dice que valen 10 pesos. Entonces, también dice que se compran a descuento. Y ahí es donde está la mecánica de cómo funcionan los CETES. Los CETES no es que nos paguen un interés. No sucede así. No nos pagan algo extra por invertirlo. Más bien, la ganancia con los CETES, ese rendimiento, se da por comprarlos a descuento. Es decir, valen 10 pesos, pero yo los compro, por decir un número, en 9.90. Entonces ahorita el CETE 28 días, no es que en este momento está, esto es una situación hipotética, pero no muy alejada de la realidad. Imaginemos que está en 9.90, entonces yo lo compro un martes en 9.90 ese CETE, y pasados 28 días el gobierno federal me va, a través del Banco de México, me va a repagar 10 pesos. Entonces yo, invirtiendo 9.90, recibo a cambio 10 pesos en 28 días. O sea, gané en este ejemplo 10 centavitos en esos 10 días, en esos 28 días, del plazo del CETE en particular. Y ahí es donde está la ganancia. Es decir, gano por comprarlo, entre comillas, barato, y venderlo a su precio nominal, a su carátula, ¿no? Así es como funcionan los CETES. Entonces ya los conocemos. Al principio decía que el libre de riesgo sí y no. Ya dije por qué sí. Ahora va por qué no. Son libres de riesgo. No son libres de riesgo en el sentido total. Porque si bien es cierto, me van a pagar los 10 pesos que me prometieron, quizás esos 10 pesos valgan mucho o poco en el mercado, en la economía en la cual recibo ese dinero. Es decir, si las condiciones económicas cambian y esos 10 pesos, por ejemplo, por efectos de inflación, me pierden poder adquisitivo, es decir, tuve una inflación muy alta en ese mismo periodo, pues en vez de ganar, perdí dinero. Si bien es cierto, no de forma directa, yo recibí el rendimiento que me prometieron, pero ese rendimiento me sirve de poco o de nada comparado con el entorno del mercado. Entonces, digamos, en el estricto sentido, sí son libres de riesgo en su definición de riesgo, de que voy a recibir lo que me prometieron, pero para efectos de estratégicos, ya globales, teniendo en cuenta otros factores, es como decir, la inversión es libre de riesgo de que voy a recibir lo que me prometieron, pero no es libre de riesgo de que me vaya a garantizar un éxito en el futuro, porque depende de otros factores, no solamente del activo. Entonces, por los factores externos, ahí es donde eso de libre de riesgo pues ya se pone un poquito más en tela de duda, aunque también es cierto, al ser de corto plazo, pues esas situaciones económicas o que existan en el mundo, pues probablemente no influyan mucho en la mayoría de las ocasiones. Bueno, ahí está el famoso CETE, ¿vale? Vamos a seguir. Ahora, eso es en México. En otros países como en los Estados Unidos existen también, digamos, sus CETES, ¿no? Hay CETES en todos los países capitalistas, solamente que no se llaman igual. En Estados Unidos son los famosísimos bonos del tesoro, o también llamados T-bills, los Treasury bills. Son iguales en el sentido de cómo funcionan, inclusive en sus plazos y todo. Es el mismo tipo de instrumento. Si nosotros analizamos ambos, vamos a poner aquí un ejemplo. Los CETES, al momento de realización de este video, tienen un rendimiento de 7.19%. Ojo aquí, digo, estamos en cuartos semestres para arriba. Este rendimiento no es mensual, es anual. Estoy hablando de los CETES de 28 días, pero no significa que cada mes voy a recibir un rendimiento del 7.19%. Esto es en todo el año dividido entre el número de periodos de los CETES, ¿ok? Entonces no se vayan con la finta, sino pues 7% mensual es un muy buen rendimiento en el entorno actual. O sea, prácticamente es vende todo y casi creo que lo duplicas en un año. Claro que no va por ahí, este es un activo libre de riesgo. Ahora bien, el bono del tesoro también al momento de realización de este video está pagando 4.05. Y aquí la pregunta surge, si son instrumentos ambos libres de riesgo, ¿por qué CETES me paga más que los bonos del tesoro? Tiene un rendimiento mayor. Si en teoría ambos son libres de riesgo, pues ¿cuál es el punto acá? Inclusive abro más la pregunta. ¿Ustedes creen que cuál de estos dos instrumentos tiene más
eh, popularidad en el mundo? ¿En dónde hay más dinero puesto? ¿En CETES o en bonos del tesoro? Seguramente me responderían sin tener que investigar que en los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro es probablemente el instrumento financiero más utilizado para invertir en todo el mundo. Si el bono del tesoro es libre de riesgo y CETES es libre de riesgo, y el bono del tesoro paga menos porcentaje que CETES, ¿por qué el bono del tesoro es tan exitoso? Aparentemente, según lo que vemos en pantalla, esto es ridículo. El bono del tesoro paga menos que CETES en porcentaje. Entonces, ¿por qué es más popular el bono del tesoro? Bueno, el punto aquí es que no es tan directa la relación. Pareciera ser que el CETE paga más que el bono del tesoro por ese 7.19 contra el 4.05. Sin embargo, no debemos olvidar que el CETE está en pesos mexicanos y el bono del tesoro está en dólares estadounidenses. Entonces ahí entra en juego qué es lo que voy a recibir. En el caso de CETES voy a recibir un rendimiento en pesos, en el caso del bono del tesoro voy a recibir un rendimiento en dólares. Y ahí cuando preguntas, oye, ¿qué es mejor, tener tu inversión en pesos a 7.19 o en dólares americanos en 4.05? Pues la pregunta ya no es tan directa, tan sencilla de responder. Evidentemente el dólar norteamericano es una moneda, una divisa mucho más fuerte que el peso mexicano. De hecho es la más fuerte del mundo, o es la referencia del mundo, el dólar de nuestros vecinos del norte. Entonces, históricamente, al menos recientemente, el dólar estadounidense es un refugio, y el peso mexicano a largo plazo tiende a depreciarse contra el dólar. Y ahí está la clave. El CETE paga más rendimiento porque está en pesos, y el peso, entre comillas, en el mercado internacional no tiene el mismo atractivo que el dólar estadounidense. A mí me gusta hacer una analogía aquí con temas así, por ejemplo, de las relaciones amorosas. Chicas que me escuchen, imaginemos que tienen dos pretendientes. Uno es muy guapo, y pues es guapo y ya está, y el otro pues está un poquito más feito. ¿Qué tiene que hacer el feito o el menos guapo para que accedan a salir con esa persona en lugar de salir con el guapo? Que el guapo por sí solo, por invitarlas a salir, es casi un hecho que le van a decir que sí. ¿Qué tiene que hacer el menos agraciado físicamente? Seguramente se va a tener que esforzar más, va a tener que ser una mejor persona, más sincero, hacer mejores regalos, invitarla a mejores lugares, platicarle más cosas, hacerla reír, cosas así, ¿no? O sea, tiene que esforzarse más, tiene que hacer más para que, a pesar de que el otro, el guapo, le invita a salir, le diga que no y se vaya contigo. Entonces, esos son los CETES. Los CETES tienen que hacer un esfuerzo mayor que los bonos del tesoro para atraer capitales. Porque están en pesos. Esa es la razón por la cual te pagan una tasa más alta. En concreto, a la pregunta de ¿cuál de estos dos es mejor?, la respuesta sería, bueno, está en la relación del tipo de cambio, del dólar contra el peso. Es decir, ¿tú crees que el peso mexicano se va a depreciar en este año o en el próximo año a una razón más alta que la diferencia de estos dos? Que aquí, por ejemplo, la diferencia entre ambos son poquito más de 3%, son 3.14%, perdón, no, menos, un poquito menos de 3, vamos a dejarlo en 3 para no complicarnos la vida, en 3%. ¿Tú crees que el dólar va a subir más de 3% a final de año, de este año, sí o no? Si tu respuesta es sí, si tú crees que va a subir más de un 3% del valor actual, pues el bono del tesoro es mejor, porque cuando tú pongas tu dinero en dólares, vas a ganarte el rendimiento del bono del tesoro más lo que el dólar suba contra el peso, si estás en México. Por otro lado, si tú crees que el dólar se va a seguir estable y no va a subir más de un 3% este año contra el peso, pues el CETE es mejor, porque el CETE ya te está dando el 7.19 y el bono del tesoro se te va a quedar en el 4 o 5%, si es que nada más te sube un 1 el peso, el dólar, perdón, contra el peso. Entonces ahí es donde está la magia, y como el tipo de cambio no es tan fácil de predecir, pues es donde está estira y afloja de estos dos pretendientes más los demás pretendientes del resto del mundo, de los demás, digamos, entre comillas, CETES del resto del mundo, para ver quién atrae los dineros de los inversionistas. Ahí está el tema.
Muy bien. Regresando a lo que es nuestra clase, existe este concepto que se llama premio al riesgo. Al establecer un activo libre de riesgo, definirlo como lo fueron los CETES o los bonos del tesoro, un inversionista racional siempre va a querer ganar más arriesgando menos. Por lo tanto, si quiere ganar más arriesgando menos, lo menos que debe de ganar un inversionista es el rendimiento del activo libre de riesgo. O sea, por ejemplo, en México de CETES. Yo no puedo ganar menos que CETES en México. ¿Por qué? Porque si gano menos que CETES, en cualquier otra cosa estoy siendo irracional, porque gano menos y me arriesgo más. Cualquier inversión en este país es más riesgosa que los CETES. El CETE es el piso. Así que yo tengo que ganar en México CETES o más que CETES. No puedo ganar menos. Por lo tanto, cualquier otra inversión, llámese bienes raíces que nos encantan en el grupo, acciones, criptomonedas, lo que ustedes quieran, lo que sea que inviertan ustedes, tiene que ganar CETES para arriba. No puede ganar menos, porque todas esas alternativas tienen algún tipo de riesgo, algunas más, algunas menos, pero todas son peores que CETES en el sentido de riesgo. Así que tienen que ser mejores que CETES en el sentido de rendimiento. Y de aquí viene este concepto de premio al riesgo. El premio al riesgo es el rendimiento extra que ganamos por invertir en algún activo riesgoso. Aquí, cuando nosotros siempre tenemos disponible, por ejemplo, aquí en México el CETE, y en vez del CETE decidimos comprar una casa para rentarla, estamos corriendo un costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Abandonamos los CETES, dejamos los CETES, no los elegimos, así que renunciamos a su rendimiento en pro del rendimiento que voy a recibir al rentar esa vivienda, más su plusvalía. Entonces, más vale que esa vivienda con su plusvalía y su rendimiento me dé más que CETES, porque tienen sus riesgos que ya hemos platicado en el grupo. Así que el premio al riesgo en este caso y en todos los casos es el rendimiento que recibo del activo riesgoso que estemos hablando, donde esté invirtiendo, menos el rendimiento del activo libre de riesgo. Es decir, lo que yo gano de más por haberme arriesgado. Si yo gané un poquito de más, o mucho de más, o poco de más, por correr ese riesgo en lugar de invertir en CETES e irme a dormir, porque invertir en CETES al ser libre de riesgo no tengo que hacer nada, lo compro y ahí queda. O sea, no es necesario hacer ningún esfuerzo ni nada. Así que bueno, este premio al riesgo es vital, es importante. En la primera entrega lo van a trabajar, así que tengan en cuenta esto, ¿vale? Muy bien. Vamos a migrar un poquito a los objetivos de riesgo. Así como hablamos de rendimiento, hablamos de riesgo. En el caso del riesgo debemos de tener también objetivos, debemos definir qué tanto estoy dispuesto a arriesgarme. Y esos pueden ser absolutos o pueden ser relativos, como todo en la vida. Absoluto es decir, no voy a perder más que tanta cantidad. No quiero perder más que cierta cantidad, en el estricto sentido con un nivel de confianza. Esto lo van a ver más en análisis de inversiones con el Value at Risk. Pero en esencia es eso, es decir, topar la pérdida. O puede ser relativo. Relativo es compararte con algo. Compararte, ahí le llaman benchmark, con un marco de referencia. Por ejemplo, tengo que ganarle al Standard & Poor's, tengo que tener un rendimiento mayor y un riesgo, una volatilidad menor que el Standard & Poor's. Probablemente ahí sea un objetivo relativo. Una analogía de esto son como las calificaciones. Quizás algunos de ustedes digan, yo tengo beca y me piden, no sé, 90 de promedio, así que mi objetivo es absoluto, debo de tener de 90 para arriba, no puedo bajar de 90. Quizás algunos otros se comparen con el resto del salón y digan, oye, yo quiero salir arriba del promedio del salón, independientemente de cuál sea ese promedio, salir más alto. Entonces eso sería un rendimiento, un ejemplo relativo, ¿no? Otro ejemplo podría ser como en el Investopedia que tenemos ahorita en el grupo. Un absoluto de Investopedia es ganar más del $1,000,000, porque eso me da el punto final extra que les prometí. Un relativo sería ganarle a los demás, o ganarle al profe para tener 2 puntos, o ganarle a todos y quedar en primer lugar para tener los 3 puntos. Eso sería relativo. Así que el Investopedia también lo hice pensando un poquito en que el objetivo es absoluto y es relativo a la vez.
Pero bueno, en esencia es eso. Hablando de riesgo, existen 4 grandes aspectos que nos delimitan nuestros objetivos de riesgo, que son el horizonte de tiempo de la inversión, el ingreso esperado que tenemos, el nivel de riqueza comparada contra el nivel de compromisos financieros y la actitud hacia el riesgo. Explicando un poquito más cada uno, el horizonte de tiempo, pues es que tanto tiempo falta para llegar a la meta de la inversión. El ingreso esperado, es decir, cuánto dinero gano y espero ganar en ese camino para que, digamos, mi estabilidad financiera no se vea afectada. Después, el nivel de riqueza comparada con el nivel de compromisos financieros, pues esto más bien es cuánta lana tengo, cuánto dinero tengo versus cuánto dinero debo. Es tener solvencia, ¿ok? El ingreso esperado, el segundo punto de aquí, esto es tener liquidez. Esto es tener solvencia. Solvencia es decir, todo lo que tengo puede hacer frente a todo lo que debo, sí o no. Entonces, eso sería solvencia. Y la última es la actitud propiamente. La actitud, aquí hay un tema importante. Los 3 primeros factores son medibles. Esto es tiempo, son años, por ejemplo. Esto del ingreso es dinero. Esto también, esta diferencia es dinero. Esto es objetivo, no hay ambigüedades acá. Donde sí hay ambigüedades es acá, la actitud. La actitud es las ganas que tengo de arriesgarme o el conocimiento que tengo de arriesgarme. Es decir, sé en qué me estoy metiendo, tengo conocimiento de esto y me siento cómoda, me siento cómodo metiéndome en estos riesgos. Así que ese tema de la actitud es el dificilillo ahí de cuantificar. Generalmente lo que hacemos para cuantificar esa actitud hacia el riesgo, pues es tipo cuestionarios, algún tipo de test donde medimos principalmente 2 cosas: el cómo me siento en frente de pérdidas, cuál es mi sentimiento, mi sentir, mi parte psicológica cuando pierdo dinero, cuando mi dinero está en riesgo, y también el conocimiento que tengo de los instrumentos en los que estoy invirtiendo. Es decir, sé en qué me estoy metiendo y me siento, entre comillas, cómodo, o más bien dicho, no me siento mal con el riesgo que estoy corriendo, ¿ok? Sé a dónde voy. Básicamente eso es lo que queremos medir con la actitud. Aquí hay un ejemplito. Bueno, esa es una pregunta para el salón. Eso también. Aquí hay un micro cuestionario, o no cuestionario, un test para determinar eso de la actitud. Básicamente son 5 aseveraciones que aparecen en pantalla. Y la idea es responderlo si estás o no estás de acuerdo. Aquí la escala es esta de arriba, que dice, si tú estás fuertemente de acuerdo, contestas un 1. Si tiendes a estar de acuerdo, contestas un 2. Si tiendes a estar en desacuerdo, contestas con un 3. Y si estás fuertemente en desacuerdo, contestas con un 4. Así que muy de acuerdo 1, muy desacuerdo es 4. Totalmente en contra de eso sería el 4, ¿vale? Así que, bueno, ahí tenemos algunas de esas. Muy bien, entonces leyéndolas dice, invertir es muy difícil de entender. Si se fijan, no es una pregunta, es una aseveración, es un enunciado, es una afirmación. Así que tú debes de responder si estás o no estás de acuerdo con eso. La segunda dice, me siento más cómodo o cómoda poniendo mi dinero en el banco que en la bolsa de valores. Cuando pienso en la palabra riesgo, el término pérdida viene a mi cabeza. O bien, hacer dinero en acciones y bonos es cosa de suerte, o en términos de inversión, la seguridad es más importante que los rendimientos. Entonces nosotros respondemos si estamos de acuerdo o en desacuerdo. 1, 2, 3 o 4 para cada uno de ellos. No es que este sea el único, simplemente este es un ejemplo para nuestra clase de entender cómo se mide actitud hacia el riesgo. De hecho, ustedes en su primera entrega, la que tienen que hacer, van a investigar 3 de estos, pero digamos de casas de bolsa, de bancos reales, de cómo lo hacen, cómo lo miden. Ese es el primer punto, de hecho, entonces ya lo revisarán. Muy bien, lo que hacemos es que una vez respondidos a estos, igual y póngale pausa al video, contesten para cada una del 1 al 4 y después pues quitan el pausa. Una vez que lo hacen, suman sus resultados.
a ver cuánto suman. O sea, por ejemplo, si en el primero contestaste un 1, en el segundo un 2, ya van 3, aquí contestaste un 3, ya van 6, aquí contestaste un 4, ya van 10, y aquí contestaste un 2, pues son 12. Ok, pues ese 12 guárdatelo por ahí. Muy bien, entonces hagan esa suma y les voy a mostrar cómo es la clave, vamos a decirlo aquí. Aquí está los resultados históricos de este estudio. Es que el promedio es 12.86. ¿Qué quiere decir esto? Alrededor de 13. Si tú sales de abajo de 13 en la suma, quiere decir que no está mal. Más bien es que tienes un perfil algo conservador. Es decir, no te gusta el riesgo, no te sientes a gusto con el riesgo. Así que pues mejor no meterte mucho en eso. Si te sale arriba de 13, tampoco está mal, simplemente significa que pues parece que puedes soportar más riesgo y estás consciente de ello. Entonces ahí pues es importante tenerlo en cuenta. Ya cada quien lo verá si le salió arriba de 13 o debajo de 13. El martes les voy a preguntar a qué les salió, así que háganlo. Si no lo han hecho, regresen el video y háganlo. Porque voy a abrir con eso. Esa va a ser mi comprobación de que están viendo esta cápsula. Muy bien, entonces bueno, regresándonos un poquito en las filminas. Aquí, pues es sencillo medir los tres primeros. Es decir, es tiempo, el lana. Acá pues ya lo intento medir con este cuestionario, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con las personas que digamos tienen dinero, tienen pocos compromisos o los tienen muy cubiertos? Tienen un horizonte de tiempo largo, parece que todo les favorece. Y aparte, en este cuestionario, por ejemplo, salieron con un 16, ¿no? Entonces, pareciera ser que tienen un horizonte largo, tienen dinero, no tienen deudas, etcétera. Y aparte, pues les gusta el riesgo, pues eso como que dice, te hace pensar, pues dale por la parte riesgosa y ve por ese rendimiento que estás buscando. Parece ser que todo se acomoda. También, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Esta persona vive muy apretada, tiene compromisos, tiene deudas, tiene hijos, hay que pagar muchas cosas, debe su casa, etcétera. Y aparte le salió un 7, por ejemplo, en el cuestionario, y dices, oye, ¿sabes qué? Es muy sencillo determinar, no tienes con qué, tampoco te gusta arriesgarte, no le muevas. O sea, llévatela tranquila, métete a puro 7 y ya está, probablemente, ¿no? El tema acá es cuando las cosas no coinciden. Y aquí tenemos pues las dos situaciones, que son si la habilidad de tomar riesgos, habilidad digamos tiempo y dinero, es baja, pero la actitud es alta, el perfil debe ser de riesgo bajo. ¿Cómo es esto? Imaginemos que la habilidad es horizonte de tiempo corto, por ejemplo, ingresos bajos, compromisos financieros altos, es decir, la parte de la lana está corta, la parte del tiempo está corto, pero en el cuestionario anterior me salió un 18, o le salió un 18 a la persona, pues a pesar de que parece que le gusta el riesgo, o no que le guste, sino que puede tolerarlo, en cuanto a actitud sí, pero en cuanto a cartera no. Así que mejor llévatela tranquila, no te arriesgues de más, aun y cuando sabes a dónde te estás metiendo, no te arriesgues de más porque tu economía o tu horizonte de tiempo no te lo permiten. Por eso el perfil debe de ser bajo riesgo, a pesar del cuestionario. ¿Ok? Esto es muy frecuente, esto digamos un caso muy extremo, muy extremo que no es adecuado en el mundo de las inversiones, pero sería un apostador de estos ludópatas. Es decir, le encanta la parte del riesgo, pero quizás debe hasta las chanclas, ¿no? Como dicen, pues no es bueno que esté apostando aunque le guste, aunque le sepa. Así que mejor debe de ser conservador a pesar de todo. O sea, no te puedes dar ese lujo. El otro ejemplo también sucede mucho, sobre todo en la clase alta, en personas ricas, que es cuando la habilidad de tomar riesgos es alta, pero la actitud es baja. Aquí el ejemplo es claro. Una persona que gana mucho, tiene mucho, no le debe a nadie, tiene un horizonte de tiempo, le va muy bien en la vida, tiene la parte económica resuelta, pero en el cuestionario le sale un 7, un 6, un 8, no sé, abajo de 13.
pues es muy probable que esa persona tenga ese de que, ¿sabes qué? Sí, yo tengo mucha lana y todo lo que quieras, pero yo no quiero tener problemas, quiero dormir tranquila, quiero estar a gusto, no quiero pensar en riesgos, no quiero meterme en riesgos, así que me la voy a llevar muy tranquila, voy a invertir en poquito. Bueno, ahí hay un tema importante que hay que hacerle ver a la persona. Así como en el de arriba tú pierdes por arriesgarte, en el de abajo tú pierdes por no ir por un rendimiento más alto que quizás puedas tolerar. Es decir, quizás ganarte un 1 un 2% de rendimiento extra con un riesgo adicional muy bajo pueden hacer una diferencia muy grande en el futuro. Quizás en el salón podemos hacer un ejemplito de esto, pero esto va en línea con el interés compuesto. Un 1 un 2% de rendimiento cuando tú estás invirtiendo interés compuesto durante muchos años hace una enorme diferencia al final. Podemos hablar del doble, del triple de ganancia solamente al final, solamente por haber considerado un poquito de riesgo para tener un mayor rendimiento, y que al final de cuentas ese riesgo sí lo puedes soportar porque tu economía y tu horizonte de tiempo lo permiten. Así que, pues bueno, no está de más, ¿vale? Así que así está la cosa con este tema de riesgos y de rendimientos. Es la forma en la que lo medimos. Muy bien, voy a detener esta cápsula aquí. Espero que les sea de mucha utilidad. Y bueno, pues platicamos. Muchos saludos.